Tercer viaje del apóstol Pablo en la región de Asia, entre los años 52 al 57 después de Cristo aproximadamente, confirmando las iglesias. Después de estar allí, al tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, animando a todos los discípulos. Un judío llamado Apolo, originario de Alejandría, hombre elocuente, que dominaba las escrituras, llegó a Éfeso. Este había sido instruido en el camino del Señor y con fervor de espíritu hablaba y enseñaba con todo esmero lo referente a Jesús, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Este, pues, comenzó a hablar con valentía en la sinagoga. Al oírle Aquila y Priscila, le tomaron consigo y le explicaron con más exactitud el camino. Queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron a ello y escribieron a los discípulos para que le recibieran. Una vez allí, fue de gran provecho, con el auxilio de la gracia, a los que habían creído, pues rebatía vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las escrituras que Cristo era Jesús. Los discípulos de Jesús en Éfeso. Ocurrió que mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo atravesó las regiones altas y llegó a Éfeso y encontró a algunos discípulos. Les preguntó: ¿recibisteis Espíritu Santo cuando abrazasteis la fe? Ellos contestaron: Pero si nosotros no hemos oído decir siquiera que haya Espíritu Santo. Él replicó: Pues, ¿qué bautismo habéis recibido? el bautismo de Juan, respondieron. Pablo añadió: Juan bautizó con un bautismo de conversión, diciendo al pueblo que creyesen en el que había de venir después de él, o sea, Jesús. Cuando oyeron esto, se bautizaron en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles Pablo impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y se pusieron a hablar en lenguas y a profetizar. Eran en total unos 12 hombres. Fundación de la iglesia de Éfeso. Entró en la sinagoga y durante 3 meses hablaba con valentía, discutiendo acerca del reino de Dios e intentando convencerles. Pero como algunos se obstinaban, no se dejaban persuadir y hablaban mal del camino ante la gente. Rompió con ellos y formó grupo aparte con los discípulos, discutiendo diariamente en la escuela de Tirano. Esto duró 2 años, de forma que pudieron oír la palabra del Señor todos los habitantes de Asia, tanto judíos como griegos. Los judíos exorcistas. Dios obraba por medio de Pablo milagros no comunes, de forma que bastaba aplicar a los enfermos los pañuelos o mantiles que habían usado, y se alejaban de ellos las enfermedades y salían los espíritus malos. Algunos exorcistas judíos ambulantes intentaron también invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos y decían: Os conjuro por Jesús, a quien predica Pablo. Eran 7 hijos de un tal Escevas, sumo sacerdote judío, los que hacían esto. Pero el espíritu malo les respondió: A Jesús le conozco y sé quién es Pablo. Pero vosotros, ¿quién sois? Y arrojándose sobre ellos, el hombre poseído del mal espíritu dominó a unos y otros, y pudo con ellos, de forma que tuvieron que huir de aquella casa desnudos y cubiertos las heridas. Llegaron a enterarse de esto todos los habitantes de Éfeso, tanto judíos como griegos. El temor se apoderó de ellos y fue glorificado el nombre del Señor Jesús. Muchos de los que habían creído venían a confesar y declarar públicamente sus prácticas. Bastantes de los que habían practicado la magia reunieron los libros y los quemaron delante de todos. Calcularon el precio y hallaron que subía a su cuenta 50,000 monedas de plata. De esta forma, la palabra del Señor crecía y se difundía poderosamente. Planes de Pablo. Cuando se hubo cumplido todo esto, Pablo tomó la decisión de ir a Jerusalén.
pasando por Macedonia y Acaya. Y añadió: Después de haber estado allí, tengo que visitar yo también Roma. Envió a Macedonia a 2 de sus auxiliares, Timoteo y Erasto, mientras él se quedaba algún tiempo en la revuelta de los orfebres. Por entonces se produjo un tumulto no pequeño con motivo del camino. Cierto platero llamado Demetrio, que labraba en plata templetes de Artemisa y proporcionaba no pocas ganancias a los artífices, reunió a estos y también a los obreros de este ramo y les dijo: Compañeros, ustedes saben que esta industria es la que nos deja las mayores ganancias, pero como ustedes mismos pueden ver y oír, ese Pablo ha cambiado la mente de muchísimas personas, no solo en Éfeso, sino en casi toda la provincia de Asia. Según él, los dioses no pueden salir de manos humanas. No son solo nuestros intereses los que salen perjudicados, sino que también el templo de la gran diosa Artemisa corre peligro de ser desprestigiado. Al final se acabará la fama de aquella a quien adora toda el Asia y el mundo entero. Al oír esto, llenos de furor, se pusieron a gritar: ¡Grande es la Artemisa de los Efesios! La ciudad se llenó de confusión. Todos a una se precipitaron hacia el teatro, arrastrando consigo a Gayo y a Aristarco, macedonios compañeros de viaje de Pablo. Pablo quiso entrar y presentarse al pueblo, pero se lo impidieron los discípulos. Incluso algunos de los asiarcas, que eran amigos suyos, le enviaron a rogar que no se arriesgase a ir al teatro. Unos gritaban una cosa y otros otra. Había gran confusión en la asamblea y la mayoría no sabía para qué se habían reunido. Algunos de entre la gente aleccionaron a Alejandro, a quien los judíos habían empujado hacia adelante. Alejandro pidió silencio con la mano y quería hacer una defensa ante el pueblo. Pero al conocer que era judío, todos a una voz estuvieron gritando durante casi 2 horas: ¡Grande es la Artemisa de los Efesios! Cuando el magistrado logró calmar a la gente, dijo: Ciudadanos de Éfeso, ¿quién no sabe que la ciudad de Éfeso guarda el templo de la gran Artemisa y su imagen caída del cielo? Siendo esto algo tan evidente, conviene que ustedes se calmen y no cometan ninguna locura. Estos hombres que han traído aquí no han profanado el templo, ni han insultado a nuestra diosa. Si Demetrio y sus artífices tienen cargos contra alguno, para eso están las audiencias y los magistrados, que presenten allí sus acusaciones, y si el asunto es de mayor importancia, que se resuelva en la asamblea legal. ¿Han pensado ustedes que podríamos ser acusados de rebelión por lo ocurrido hoy? No tendríamos excusa alguna para justificar este tumulto. Y dicho esto, disolvió la asamblea. Pablo abandona Éfeso. Cuando hubo cesado el tumulto, Pablo mandó llamar a los discípulos, los animó, se despidió de ellos y salió camino de Macedonia. Recorrió aquellas regiones y exhortó a los fieles con largos discursos. Después marchó a Grecia. Pasó allí 3 meses. Como los judíos habían tramado una conjuración contra él para cuando estuviera a punto de embarcarse para Siria, tomó la determinación de volver por Macedonia. Le acompañaban Sópatros, hijo de Pirro, de Berea, Aristarco y Segundo, de Tesalónica, Gayo de Doberes y Timoteo, Tíquico y Trófimo, de Asia. Estos se adelantaron y nos esperaron en Troade. Nosotros, después de los días de los ázimos, nos embarcamos en Filipos y al cabo de 5 días nos unimos a ellos en Troade, donde pasamos 7 días. En Troade, Pablo resucita un muerto. El primer día de la semana, estando nosotros reunidos para la fracción del pan, Pablo, que debía marchar al día siguiente, disertaba ante ellos y alargó la charla hasta la medianoche. Había abundantes lámparas en la estancia superior donde estábamos reunidos.
un joven llamado Éutico estaba sentado en el borde de la ventana. Un profundo sueño le iba dominando a medida que Pablo alargaba su discurso. Venció por el sueño, se cayó del piso tercero. Lo levantaron ya muerto. Bajó Pablo, se echó sobre él y tomándole en sus brazos dijo: No os inquietéis, pues su alma está con él. Subió luego, partió el pan y comió. Después conversó largo tiempo hasta el amanecer. Entonces se marchó, trajeron al muchacho vivo y se consolaron no poco. Rade a Mileto. Nosotros nos adelantamos hacia la nave y partimos hacia Aso, donde habíamos de recoger a Pablo, pues así lo había él determinado. Él iría por tierra. Cuando nos alcanzó en Aso, le tomamos a bordo y llegamos a Mitilene. Al día siguiente nos hicimos a la mar y llegamos a la altura de Quíos. Al otro día atracamos en Samos y después hacer escala en Trogilión. Llegamos al día siguiente a Mileto. Pablo había resuelto pasar de largo por Éfeso para no perder tiempo en Asia. Se daba prisa porque quería estar, si le era posible, el día de Pentecostés en Jerusalén. Despedida de los presbíteros de Éfeso. Desde Mileto envió llamar a los presbíteros de la iglesia de Éfeso. Cuando llegaron a él, les dijo: Ustedes han sido testigos de mi forma de actuar durante todo el tiempo que he pasado entre ustedes. Desde el primer día que llegué a Asia, he servido al Señor con toda humildad entre las lágrimas y las pruebas que me causaron las trampas de los judíos. Saben que nunca me eché atrás. Cuando algo podía ser útil para ustedes, les prediqué y enseñé en público y en las casas, exhortando con insistencia tanto a judíos como a griegos a la conversión de Dios y a la fe en Jesús nuestro Señor. Ahora voy a Jerusalén atado por el Espíritu, sin saber lo que allí me sucederá. Solamente que en cada ciudad el Espíritu Santo me advierte que me esperan prisiones y pruebas. Pero yo no me preocupo por mi vida, con tal de que pueda terminar mi carrera que he iniciado con tanto amor, valentía y esmero en Cristo Jesús. Anunciar la buena noticia de la gracia de Dios. Ahora sé que ya no me volverán a ver. Ustedes, entre quienes pasé predicando el reino. Por eso hoy les quiero declarar que no me siento culpable si ustedes se pierden, pues nunca ahorré esfuerzos para anunciarles plenamente la voluntad de Dios. Cuiden de sí mismos, de todo el rebaño en que el Espíritu Santo les ha puesto como obispos. Pastoreen la iglesia del Señor que Él adquirió con su propia sangre. Sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos voraces que no perdonarán al rebaño. De entre ustedes mismos surgirán hombres que enseñarán doctrinas falsas e intentarán arrastrar
a los discípulos tras de sí mismos. Estén pues atentos y recuerden que durante 3 años no he dejado de aconsejar a cada uno de ustedes noche y día, e incluso entre lágrimas. Ahora los encomiendo a Dios y a su palabra, portadora de su gracia, que tiene eficacia para edificar sus personas y entregarles la herencia junto a todos los santos. De nadie he codiciado plata, oro o vestidos. ¿O acaso alguno de ustedes dice lo contrario? Miren mis manos, con ellas he conseguido lo necesario para mí y para mis compañeros. Como ustedes bien lo saben. Con este ejemplo les he enseñado claramente que deben trabajar duro para ayudar a los débiles. Recuerden las palabras del Señor Jesús. Hay mayor felicidad en dar que en recibir. Dicho esto, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Rompieron entonces todos a llorar, y arrojándose al cuello de Pablo, le besaban, afligidos sobre todo lo que había dicho, que ya no volverían a ver su rostro, y fueron acompañándole hasta la nave. Subida a Jerusalén. Separándonos de ellos, nos hicimos a la mar y navegamos derechos hasta llegar a Cos. Al día siguiente, hasta Rodas, y de allí hasta Pátara. Encontramos una nave que partía para Fenicia. Nos embarcamos y partimos. Avistamos Chipre y dejándola a la izquierda, íbamos navegando rumbo a Siria. Arribamos a Tiro, pues allí la nave debía dejar su cargamento. Habiendo encontrado a los discípulos, nos quedamos allí 7 días. Ellos, movidos por el Espíritu, decían a Pablo que nos subiera a Jerusalén. Cuando completamos aquellos días, salimos y nos pusimos en camino. Todos nos acompañaron con sus mujeres e hijos hasta las afueras de la ciudad. En la playa nos pusimos de rodillas y oramos. Nos despedimos unos de otros y subimos a la nave. Ellos se volvieron a sus casas. Nosotros, terminada la travesía, fuimos de Tiro a Tolemaida. Saludamos a los hermanos y nos quedamos un día con ellos. Al día siguiente partimos y llegamos a Cesarea. Entramos en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, y nos hospedamos en su casa. Tenía 4 hijas vírgenes que profetizaban. Permanecimos allí bastantes días. Bajó, entre tanto, de Judea un profeta llamado Ágabo. Se acercó a nosotros, tomó el cinturón de Pablo, se ató a sus pies y sus manos, y dijo: esto dice el Espíritu Santo: así atarán los judíos en Jerusalén al hombre de quien es este cinturón, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, nosotros y los de aquel lugar le rogamos que no subiera él a Jerusalén. Entonces Pablo contestó: ¿por qué me destroza mi corazón con lágrimas? Yo estoy dispuesto no solo a ser encarcelado, sino también a morir en Jerusalén en el nombre del Señor Jesús y continuar con su obra para que pueda llegar a todos los corazones, a todo el mundo. Con gusto terminaré mi carrera
cimentada en el amor a Jesús. Como no se dejaba convencer, dejamos de insistir y dijimos: hágase la voluntad del Señor. Pablo llega a Jerusalén. Transcurridos estos días y hechos los preparativos del viaje, subimos a Jerusalén. Venían con nosotros algunos discípulos de Cesarea, que nos llevaron a casa de un cierto masón de Chipre, antiguo discípulo, donde nos habíamos de hospedar. Llegados a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con alegría. Al día siguiente, Pablo con nosotros entró en casa de Santiago. Se reunieron también todos los presbíteros. Les saludó y les fue exponiendo una a una todas las cosas que Dios había obrado entre los gentiles por su ministerio. Ellos, al oírle, glorificaban a Dios, pero le dijeron: ya ves, hermano, cuántos miles y miles de entre los judíos han abrazado la fe, y todos son fervientes partidarios de la ley. Pero han oído decir de ti que enseñas a todos los judíos que viven entre los gentiles que se aparten de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las tradiciones. ¿Qué hacer, pues? ¿Por qué a reunirse en la muchedumbre al enterarse de tu venida? Haz pues lo que te vamos a decir. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen un voto que cumplir. Tómalos y purifícate con ellos, y paga tú por ellos, para que se rapen la cabeza. Así todos entenderán que no hay nada de lo que han oído decir de ti, sino que tú también te portas como un cumplidor de la ley. En cuanto a los gentiles que han abrazado la fe, ya les escribimos nosotros nuestra decisión: abstenerse de los sacrificios de los ídolos, de la sangre del animal estrangulado y de la impureza. Entonces Pablo tomó a los hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para declarar cuándo se terminaban los días de la purificación, en que se había de presentar la ofrenda por cada uno de ellos.